Bien, seguimos en la central de informaciones de RPP Noticias, 11 de la mañana con 34 minutos y tenemos aquí la grata visita del parlamentario andino Hildebrando Tapia. En esta semana justamente se ha concretado el cierre de este organismo, el Parlamento Andino, lo que ha originado comentarios a favor y en contra de esta decisión. Obviamente el Parlamento Andino ha expresado a través de un comunicado su rotundo rechazo, inclusive preparan una reunión en los próximos días. Don Hildebrando Tapia, ¿cómo está? Carlos, buenos días. Qué gusto tenerlo aquí en los estudios de RPP. Bueno, y para un tema que obviamente no es de su agrado. Muchos se preguntan, y lo he escuchado yo también de algunos políticos y en la calle misma, ¿para qué sirve el Parlamento Andino? ¿Qué es lo bueno que ha hecho en todos estos años en los cuales ha funcionado? ¿No cree usted que allí ha faltado quizás un poco de, diríamos, comunicación, una política adecuada para hacer conocer a los habitantes y políticos de todos los países que integran el Parlamento qué funciones cumple y cuál es su utilidad? Bueno, primero, Carlos, que no se ha cerrado el Parlamento andino. Lo que hay es un comunicado de los cancilleres, pero si esto se tiene que ver a futuro, tendría que cumplirse todos los protocolos, porque el Acuerdo de Cartagena y esta delegación lo aprueban los foros de parlamentarios. Entonces, si hay a futuro un cambio, los parlamentos tendrían que modificar primero el protocolo, porque pero todos ya los lo decidieron los parlamentarios... cancilleres. No, es una decisión de una reingeniería, pero no de cierre, porque cerrar el Parlamento sería más que un golpe de Estado, irse contra un mandato constitucional y democrático, porque nosotros tenemos un periodo constitucional por la cual hemos sido elegidos a través de los partidos políticos. Y esto, Carlos, sí creo que hubo un poco de desinformación a lo largo de estos años, porque más bien el Parlamento estuvo en un proceso de fortalecimiento. Ajá. Ustedes recuerdan que en la década del 60, cuando se da este Acuerdo de Cartagena, claro, ya en el año 79, acuerdan tener representación parlamentaria delegado por sus parlamentos para estas reuniones. Ajá. Y hace más o menos 10 años atrás se hace una modificación para cambiar y que los representantes a este foro sean elegidos al igual que todos los parlamentos. Entonces somos elegidos por voto popular Colombia, Ecuador y Perú. Y Bolivia justamente está cambiando su reglamento y la constitución y para ser elegidos por el voto. Entonces esto lo que hay sí es una reingeniería que se estaba trabajando con el presidente pro tempore. Habían varias propuestas. ¿Y en qué consistía, perdón, esta reingeniería? Esta reingeniería era tratar de fortalecer el Parlamento andino. ¿Cómo? Entonces, como un foro de integración, porque lo que es la idea primigenia cuando nace este acuerdo, claro, es justamente conformar el gran Parlamento sudamericano a través de la convergencia con otros bloques. Entonces, el mismo comunicado de la canciller, lo que dice de Colombia, es que se va a buscar una convergencia con el UNASUR y el Mercosur. Pero en este momento el UNASUR y el Mercosur no funcionan, no tienen una actividad, no tienen un foro como lo tiene el Parlamento andino. Entonces yo sí creo que de repente esa es la intención que a futuro están pensando realizar, pero que llevará todo un proceso. Claro, diríamos, formar un parlamento ya a nivel de UNASUR, de la Unión de Naciones Sudamericanas. Claro. ¿Usted cree que ese mecanismo de fortalecimiento o reingeniería no funcionaría? Yo creo que sí, pero hay que ir con pasos. Mira, el Parlamento andino tiene como 40 años, o sea, lo que es la CAN. Ajá. Entonces lo primero que habría es desarticular la CAN, ir de este proceso del Parlamento andino a una convergencia. Entonces se tendría que estudiar si el Parlamento andino absorbe tanto a la CAN o al Mercosur, o el Mercosur y la CAN absorbe al Parlamento andino. Entonces todos estos protocolos se tienen que aprobar en cada congreso de cada país. O sea, no solamente es de decir, oye, hacemos esto y ya, no. Claro. O sea, hay protocolos internacionales que se tienen que respetar y cumplir. Claro, pero la pregunta inicial era, ¿cuál ha sido la utilidad del Parlamento andino que no se ha percibido? Mira, la utilidad es muy importante. Por decir, en el intercambio comercial, ajá, hace 2 años, entre los países miembros de la CAN, era de 8.000 millones de dólares. Hoy sobrepasan los 10.500 millones de dólares. El otro tema importante, se tienen organismos ya consolidados, como es el Tribunal de Justicia, como es, por decir, la Universidad Andina Simón Bolívar, donde es una de las mejores universidades top en maestrías y posgrados. Tenemos un montón de organismos en la que se han ido fortaleciendo el tema económico, político, cultural y social. Hoy, inclusive hay una ventanilla especial en el aeropuerto, la ventanilla de la Comunidad Andina,
donde solamente puedes viajar con DNI, ya no con pasaporte ni visas. Claro. Y así como eso se han conseguido otros convenios. Pero lo más importante, Carlos, es qué es lo que le dio al país el despegue. Cuando nosotros firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se nos abrió nuevos mercados para nuestras exportaciones y firmamos hoy varios tratados con todos los continentes y distintos países. Y esa primera negociación del TLC no se da individualmente por país, sino Estados Unidos lo da a través de los países miembros de la CAN. Y es ahí que se retira Venezuela. Y nosotros empezamos la negociación con Colombia y el Perú es el primero que firma este tratado y se beneficia. Entonces, así como esto, hay muchos otros beneficios que se ha logrado a lo largo de estos años. Entonces, pues, creo que lo que sí ha faltado un poco es comunicación e información, pero de los gobiernos de turno. Ahora, aquí hay otro tema también. No hay, perdón, doctor, echarle la culpa a los gobiernos de turno. También creo que el propio Parlamento Andino o el foro respectivo ha tenido responsabilidad en eso, ¿no? No, es que el foro ya como mandato de representación, este es recién el segundo periodo. Y igual Colombia, que van creo que a su segundo o tercer periodo en esta nueva elección. O sea, esto recién ha ido madurando, ha ido cambiando. Y los que están en el Parlamento, casi todos son personas de primer nivel, todos ex parlamentarios. Nadie duda efectivamente de la categoría de quienes integran el Parlamento andino. Que se está haciendo, por decir, en estos 2 primeros años, en lo personal, yo he presentado 2 libros, he presentado múltiples iniciativas. Hemos trabajado la ley de incentivos de retorno de nuestros migrantes, que hemos discutido muchas veces aquí en la radio, que ya se ha aprobado por unanimidad en un trabajo articulado con Cancillería y el Congreso. Porque el cuestionamiento, doctor, es que justamente ya el Parlamento andino tiene sus objetivos y sus proyectos, pero ¿en qué se ha visto reflejado el bienestar en las poblaciones de los países que integran el foro? Ese es el punto que ha sido criticado también por quienes están a favor de esta decisión. Claro, por eso se han beneficiado todos los habitantes de nuestros países de la comunidad. Te reitero, en lo económico, en lo cultural, en lo social. Hoy, laboralmente, tú puedes trabajar en cualquiera de los países. Tienes una tarjeta andina, puedes transitar libremente, puedes hacer un intercambio cultural, social, económico. Hoy el intercambio económico se ha incrementado, el intercambio comercial, y también tenemos iniciativas de lucha como derechos humanos, tenemos de seguridad ciudadana que estamos analizando en todos nuestros países. ¿Cuál es, por decir, el tema de las implicancias con la crisis financiera internacional? Y esto ha llevado inclusive que la Unión Europea tome mayor interés en nuestros países para crear alianzas estratégicas, porque ellos están atravesando una crisis. Entonces hay hechos muy importantes que si no de repente pues estos no se han difundido en su momento. Don Elibrando Tapia, se habla de que en los próximos días se va a convocar una reunión de todo del foro, del sistema, para ver la situación, analizar esta situación, el comunicado de los cancilleres y el tema futuro. ¿Cuándo se va a realizar esta reunión? Yo creo que ellos van a tener primero que evaluar, porque uno, que las declaraciones simplemente han salido una parte, pero no el íntegro, y es por eso creo con prudencia, la canciller de Perú no ha dado todavía ninguna declaración, porque ella sabe decir, cerramos el Parlamento, es un golpe de Estado. Entonces lo que hay, sí, que si yo en lo personal, por decir, no estoy de acuerdo en que haya una reingeniería o que haya una transformación de esta para mejor, eso en buena hora, pero para eso hay que cumplir todos estos protocolos, porque nosotros tenemos un mandato constitucional que te da el Estado, te dan los electores a través de una elección popular. ¿Hay realmente, cree usted, sustento en esta afirmación de un golpe a la democracia de los países? ¿O hay quizás un poco de exageración al lanzar esta expresión? Carlos, eso sería gravísimo, gravísimo para el país y para la región. ¿Por qué? Porque tú no juramentas ante un canciller o ante el gobierno, tú juramentas ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién te da tu credencial? Y el Jurado Nacional de Elecciones es un poder autónomo constitucionalmente que te da un mandato. Es por eso que el jurado ya se ha pronunciado y ha manifestado de que es imposible porque se tiene un mandato. Primero que habría terminar este mandato en todo este proceso de reingeniería si va a haber. Entonces, este proceso que ha llevado más de 40 años tumbar de la noche a la mañana es inviable porque, te reitero, tendría que pasar estas modificaciones de estos protocolos
por la aprobación de cada parlamento. ¿Qué tan complicada y agotadora es la labor de un parlamentario andino? Porque también queda, y creo que usted lo ha percibido, lo ha escuchado, la imagen o la impresión pues de que es un trabajo muy cómodo, con gente viajando a diversos países, sesionando en determinados días nada más, y por supuesto recibiendo un sueldo por eso. No, Carlos. Lo que sí es cómodo es servir a tu país. Pero es un trabajo agotador como todos cuando uno trabaja. Pues eso ya mucho depende de la persona. Es igual que todos los congresos y que todo trabajo, donde hay algunos que realmente pues se queman la camiseta y dan todo para servir a su país. No es como el estribillo de esta famosa canción que se la llevan fácil. No. Yo en lo personal me siento muy gratificado y con el equipo que tiene el Perú, de igual forma. Mira, están Javier Reati, Alberto Adriancén, Rafael Rey, Hilaria Suba, que cada uno tiene una peculiaridad muy importante y una capacidad de servicio al país. Muy bien, don Hildebrando Tapia, le agradecemos mucho por su visita. Vamos a estar a la expectativa, sobre todo de estas reuniones que se vayan a realizar para decidir el futuro del Parlamento andino. Encantado. Le agradezco. Hildebrando Tapia, parlamentario andino, estuvo aquí en la Central de Informaciones de RPP. 11:45 de la mañana, una pausa muy breve y retornamos.